Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos seguís en esta séptima edición de Triodos Live, que como sabéis es el streaming sobre economía con valores de Triodos Bank. Hoy vamos a hablar del tema de la inversión de impacto y lo vamos a hacer con nuestra especialista en Triodos, que es Cristina Martínez Salas, responsable de productos de ahorro e inversión. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Xavi, buenas tardes a toda la audiencia. Triodos Bank, como sabéis, lleva más de 40 años de trabajo en finanzas sostenibles y facilita a sus clientes la oportunidad de contribuir al cambio hacia una economía verde e inclusiva también desde el ángulo de la inversión. Y de hecho, bueno, nuestra relación con la inversión sostenible no es nueva, está presente desde nuestra fundación como entidad, siempre alineada con nuestra misión global, que es mejorar la calidad de vida de las personas con la dignidad humana y el cuidado del medio ambiente en el centro a través de productos y servicios financieros sostenibles. Sabéis que nuestra misma misión también está también forma parte del trabajo de entidades de otros sectores. Nosotros lo hacemos desde las finanzas. En el primer bloque de esta sesión de hoy vamos a tratar cuál es la relación entre tríodos y el dinero de inversión. Pero antes de eso quisiera recordar que como en todas las sesiones de Tríodos Live, se trata de ir un poquito más allá de lo divulgativo y quisiéramos que esta sesión sea también participativa. Así que agradecemos todas vuestras preguntas y os animamos a preguntarnos a través del botón de Q&A que aparece aquí a la derecha, Questions and Answers, y una persona de nuestro equipo en el control nos las transmitirá para que podamos responder todas aquellas preguntas que puedan enriquecer el tema de hoy. Las que puedan ir sobre otro tema las transmitirá a las personas, a los departamentos más adecuados para poderos dar respuesta, poderos ayudar. Además, bueno, aparte de la sesión de hoy, del diálogo de hoy, tenemos a disposición siempre el email de relación con inversores @trios.es, trio2.es, donde por si lo necesitáis en algún momento. Bueno, ¿cómo es esta relación entre tríodos y el dinero de inversión? Para introducirlo sin mucho más comentario, vamos a empezar viendo un breve vídeo. Adelante ese vídeo. Bien, como habéis visto, desde la visión de tríodos hay diferentes tipos de dinero y diferentes cualidades que tienen cada uno de ellos y posibilidades de tener un impacto positivo en la sociedad. Y hoy hablaremos del dinero de inversión en concreto. Pero en general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impacto, Cristina? Porque cada vez vemos en más sitios esta palabra y me gustaría saber qué significa en realidad, cuál es tu visión. Bueno, pues si tomamos como referencia la que es la definición genérica de impacto, ¿no? La entenderíamos como el efecto que se produce a consecuencia de un choque contra algo o contra alguien. A esta definición genérica lo que vamos a hacer es le vamos a aplicar el prisma financiero, ¿no? Entonces podemos decir que el impacto es el efecto que nuestro dinero y cómo lo utilizamos provoca sobre el resto de la sociedad y el medio ambiente. Vamos a decirlo de otra forma, nuestras decisiones financieras no son neutras. El impacto que las subyace no es una externalidad y de ahí la importancia, como mencionaba el vídeo, de hacer un uso consciente del dinero porque con esa intencionalidad es donde comienza el impacto, ¿no?
cuando le presuponemos positivo, obviamente, lleva aparejado el logro de resultados provechosos, no solo desde un punto de vista transaccional, sino también pues, más desde ese ámbito social, medioambiental, y que, como veremos más adelante, este impacto también tiene que ser tangible, tiene que ser concreto, tiene que ser demostrable y tiene que ser medible. En nuestro caso, en el caso de Triodos Bank, para asegurarnos de que ese impacto es positivo, pues no solo estamos presentes en la economía real, sino que además trabajamos como entidad financiera con y para las empresas que son sostenibles. ¿Y podrías explicarnos un poquito más sobre cómo es esa relación entre Triodos y la inversión, más allá del concepto de impacto? Sí, creo que lo has introducido tú muy bien antes, Xavi, porque has empezado diciendo, ¿no?, que para explicar un poco ese presente había que hablar un poco más también del pasado. Y has dicho que, bueno, que es verdad que la inversión en Triodos no es algo nuevo, sino que, bueno, pues a nivel del grupo Triodos la inversión lleva formando parte de nuestro día a día más de 30 años. Inversión que siempre ha tenido el mismo foco, que es estar al servicio de las personas y del planeta, y en la actualidad la gestora del grupo, para que pongamos un poco de cifras, aunque las cifras no lo son todo, esa gestora del grupo, Triodos Investment Management, cuenta con activos bajo gestión cercano a los 6.000 millones de euros, de los cuales el 100% están invertidos siguiendo los criterios de la inversión de impacto. Esta inversión de impacto es un concepto que va más allá de la inversión sostenible, que también es un concepto que está como muy en boca de todo el mundo. ¿Y por qué es así? Pues porque busca deliberadamente, lo que decíamos antes, intencionadamente, crear un efecto positivo y medible dentro de la sociedad y el medio ambiente, a la vez que, obviamente, siendo una inversión, busca generar un retorno financiero para la persona que invierte. Lo bueno que tiene es que incluye también un concepto importante, que es el concepto de no dañar, que va muy ligado a la taxonomía, mediante un filtrado y una monitorización continua que nos evite el invertir en industrias, por ejemplo, que causan un impacto negativo. Y luego, además, también tiene en el foco otro concepto importante, que es el de la transición, o lo que es lo mismo, la búsqueda de un cambio sistémico desde la inversión, y que a día de hoy en Triodos centramos en 5 temas o 5 macrotemas que entendemos que tienen una especial relevancia en el contexto actual. Y podríamos hablar, por ejemplo, pues, de la temática energética, ¿no? El cómo estamos buscando transicionar desde una energía fósil hacia una energía renovable, desde el punto de vista de recursos. Y lo que tratamos es, pues, de pasar de un paradigma de derroche a una revalorización más de los recursos. Desde un punto de vista social, ¿cómo? Pues incentivando el pasar de la competencia a fomentar una colaboración. Desde un punto de vista de bienestar, ¿por qué? Porque lo que buscamos es pasar de la satisfacción material a una cultura que sea, pues, más saludable. O también un prisma alimentario, donde queremos pasar de un foco más extractivo a uno que sea más regenerativo, por ejemplo. Y si ponemos el foco, para no hablar, porque hoy no queremos hablar solo de nosotros o de la actividad de inversión, ponemos el foco más en el inversor o la inversora. Bueno, muchas personas que nos acompañan hoy quizás tengan dudas, se planteen si ser inversores de impacto. ¿Qué les dirías que es importante tener en cuenta a la hora de plantearse invertir? Pues yo te contestaría, o les contestaría a todas esas personas que se hacen esa pregunta con otra pregunta, ¿no? Y yo diría, ¿qué quieres conseguir? Y perdona si suena como un poco brusco, ¿no? Pero voy a usar una metáfora para que lo entendamos un poquito mejor. Creo que todo el mundo conoce Alicia en el País de las Maravillas y, bueno, pues en un momento determinado del cuento, Alicia está corriendo por el bosque, se encuentra con el gato de Cheshire y de repente le pregunta, gato de Cheshire, ¿qué camino tengo que coger? Y el gato le responde, ¿dónde quieres llegar? Y Alicia a su vez le contesta, no lo sé. Y el gato le vuelve a responder, bueno, pues si no sabes dónde ir, da igual qué camino cojas. Pues con la inversión pasa un poquito lo mismo, ¿no? El yo inversor tiene que tener marcados sus propios objetivos y entender la relevancia del trinomio rentabilidad, riesgo, impacto. Ojo, porque hemos cambiado el binomio tradicional rentabilidad-riesgo con la relevancia del trinomio rentabilidad-riesgo-impacto, porque en función de lo que quiera conseguir, no solamente desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de sostenibilidad e impacto, escogeré los productos que mejor se adecúen a mi perfil y que además serán los que me permitan conseguir a un largo plazo los objetivos que me marque. Voy a rebobinar un poco más y te voy a hacer una pregunta como muy básica, pero también porque creemos que es importante tener clara la base, los fundamentos, ¿no? En el camino desde el fondo de inversión hasta el impacto que queremos conseguir, ¿qué es un fondo de inversión? Así en resumen.
Venga, pues formalmente hablando y en su definición más genérica, vamos a decir que un fondo de inversión no deja de ser un vehículo de inversión que se constituye por los capitales que aportan diferentes personas y que estos capitales se gestionan en virtud de una política de inversión con el objetivo de obtener un beneficio con una adecuada diversificación del riesgo. Esa sería lo que es pues, la definición más genérica, la más normal de un fondo de inversión sin entrar a ver matices. Y si vamos al siguiente paso, ¿en qué se diferencia un fondo de inversión de impacto de un fondo de inversión convencional? Venga, pues ahora ya entramos a matizar la definición Mm, anterior. Partiendo de esa misma base técnica del producto, vamos a ver que las diferencias se marcan sobre todo pues, a nivel de política de inversión de la gestora y más concretamente del fondo. Un fondo de inversión de impacto busca invertir en empresas que hacen el bien y no solo que lo hacen bien, ¿vale? Con el objetivo de conseguir un impacto social o medioambiental positivo y medible, además del rendimiento financiero. A esto es lo que conocemos como intencionalidad. Esta intencionalidad es ex ante, es decir, es anterior, y el fondo, el gestor o el equipo gestor marcan unos objetivos de impacto a conseguir antes de materializar la propia inversión. Y además también es la base de algo que llevamos en el título de la jornada de hoy, ¿no? Es la base del efecto multiplicador del dinero de la inversión. ¿Por qué? Pues porque nos permite poner el foco en problemas que entendemos que hay que ayudar a solucionar, canalizando el capital privado hacia esos problemas. Y además, lo que venimos también diciendo que es importante en el momento de hablar de un fondo de inversión de impacto es que ese impacto, también lo hemos dicho antes, se tiene que poder medir y además se tiene que poder comunicar y comunicar de una forma sencilla y transparente a todos los partícipes. Y ahora ya es bastante común ver cómo las gestoras, pues, por ejemplo, crean reportes de impacto en los que se explica a las personas inversoras lo que están consiguiendo con esa inversión, como decimos, no solamente desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de vista de aportación a la sociedad y al medio ambiente. ¿Y en qué se tendría que fijar un inversor o inversora desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque estabas hablando de impacto, pero no hay que dejar de lado esa dimensión cuando una persona invierte, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay máximas que no se nos escapan a nadie, pues por ejemplo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que tenemos algo muy importante que es el poder de la diversificación o como se suele decir también en palabras más llanas, el no poner todos los huevos en la misma cesta, que hay que invertir el dinero que no te haga falta, sobre todo en el corto plazo, porque también es importante saber al final que los fondos de inversión o la inversión en general tienen un enfoque de inversión a largo plazo, pero que también conllevan un riesgo y por lo tanto lo más importante es conocerse a uno mismo y hacerse preguntas que nos permitan conocer qué queremos lograr con la inversión, cuál es nuestra situación financiera, cuál es el máximo riesgo que quiero asumir. Y fíjate que no digo cuál es el que puedo asumir, sino el que quiero asumir, que por lo tanto me va a dejar dormir tranquila por la noche, ya que, como decimos, no podemos olvidar que toda inversión conlleva un componente de asunción de riesgo que tiene que entrar en la ecuación. Ujú. Para volver a la otra parte, dentro de este trinomio, bueno, del impacto, eh, quiero que continuemos hablando de cómo se mide la sostenibilidad de un fondo de impacto, pero no me respondas todavía, porque si todo va bien, vamos a lanzar una pregunta a través del botón de encuesta que está aquí a la derecha, encima del de Q y A, sobre este tema, porque nos gustaría, vale, veo que ya lo tenemos aquí, eh, ver primero, a partir del conocimiento de la gente que nos está siguiendo, cuál es la opción correcta, cuál es la respuesta correcta. Entonces, bueno, como podéis ver si le dais si leéis la pregunta, ¿en qué os fijaríais para conocer la sostenibilidad de un fondo de inversión? ¿En su contribución a los ODS, es decir, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿En que la entidad financiera cuente con principios de inversión positivos y también de exclusión? ¿En que tengan un sello SFDR, una regulación europea que tiene que ver con las finanzas sostenibles? ¿O en todo lo anterior, que quizá no adelantamos nada? Eh, Os dejamos pensarlo y contestar a la pregunta con esta encuesta. Y de momento tratamos otro detalle que nos puede ayudar a tener una visión completa de la inversión de impacto a través de algo de un ejemplo, vaya. Desde el punto de vista cualitativo, Cristina, ¿me podrías poner un ejemplo de una empresa que forme parte de un fondo de inversión y que logre un impacto positivo?
Pues mira, te voy a poner el ejemplo de una empresa que es líder mundial en productos que promueve la salud al impulsar estilos de vida Ujú, más activos. La empresa se llama Thule y es una empresa que ofrece diferentes productos como por ejemplo pues soportes deportivos y de carga, lo que son pues por ejemplo vacas o cofres para el techo, portabicicletas, equipos para deportes acuáticos y de invierno, de los que se transportan en el ujú. coche, productos para vehículos recreativos, como por ejemplo toldos, portabicicletas, tiendas, autocaravanas, etcétera. A mí hay una parte que me gusta mucho, que es una gama de negocio que la llaman Active with Kids, que son, por ejemplo, pues remolques para bicicleta, cochecitos y asientos infantiles para bicis. Yo, de hecho, llevo dos para mis niños Mm. pequeños en mi bicicleta. Y luego, pues también hacen otro tipo de cosas, como pueden ser, pues, por ejemplo, packs bolsas, etcétera, mochilas de senderismo, maletas, bolsas para cámaras. Parece que no es algo que alguien se plantee como una empresa, ¿no? que forme parte de un fondo de inversión y que logre impacto, porque a lo mejor nos pensamos más pues, en empresas que a todos se nos puede venir a la cabeza, pero este es un ejemplo muy claro también de cómo se puede contribuir a diferentes ODS y cómo podemos conseguir hacer un impacto real promoviendo en este caso, por ejemplo, pues lo que decimos, ¿no? Un estilo de vida más saludable. Sí, la verdad que no, sí, no es la primera empresa en la que pensaríamos, aunque hacen cosas chulísimas, pero intuimos que es algo positivo, ¿no? Lo que hacen. De todas formas, ¿cuál es el razonamiento para invertir en una empresa con este perfil a nivel de impacto? Porque siempre tenéis una serie de normas o de estándares, ¿no? Sí, pues un poco lo que decimos, ¿no? Cuando hablamos de impacto es importante recordar que este eh, puede ser medioambiental, puede ser social, pero que su misión también tiene que ser el de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, pues como decíamos, ¿no? Si analizamos un poco el impacto de Thule, y lo hemos estado viendo en la proyección que teníamos ahora mismo en pantalla, que no sé si la podemos recuperar, por favor, porque me parece súper chula, podemos ir viéndola un poquito más uno a uno, pues por ejemplo, fomenta el deporte. Y lo que fomenta es pues, un estilo de vida más activo, con actividades al aire libre y, por lo tanto, contribuye, por ejemplo, al ODS3, que es el de salud y bienestar. Luego, Mm. mejora la movilidad de personas con niños, ya que sus cochecitos, por ejemplo, pues están diseñados para entornos urbanos, para diferentes terreno, y facilita, por ejemplo, que los usuarios se puedan desplazar cómodamente por la ciudad o por la naturaleza. Y con eso contribuimos, o contribuye Tule en este caso, al ODS 11. ¿Por qué? Porque crea de alguna forma comunidad y ciudades sostenibles. Ayudando a este mismo ODS, tendríamos también la capacidad que tiene Tule de promover la movilidad y el uso de transporte sostenible. Luego también, por ejemplo, si pensáramos en el ODS 4, estaríamos diciendo que contribuye de una forma positiva a una mejor calidad de vida para la infancia, ya que bueno, pues permite a los niños estar más tiempo al aire libre con los padres, de una forma muy segura, con vehículos de alta calidad. Y luego, por ejemplo, también tenemos marcado el ODS 9, el de Industria, Innovación e Infraestructuras. ¿Por qué? Porque la empresa no solo incorpora la sostenibilidad en el producto final, sino que también lo hacen en toda la fase de desarrollo y en el diseño desde el principio. Entonces, bueno, pues al final nos encontramos que es una empresa que incluye ese componente de sostenibilidad a todo el proceso de pensamiento, diseño, en este caso de fabricación y luego también de comercialización, ¿no? Ujú. La verdad que es muy, muy interesante, porque reúne mucho más de lo que de inicio podemos pensar, ¿no? Eh, bueno, más allá de este caso, un ejemplo muy, muy concreto a nivel más macro, en los últimos años hemos visto avanzar la regulación en torno a la inversión de impacto con el objetivo de clarificar la sostenibilidad de los productos financieros, ¿no? Porque he hablado un montón, pero buscar una unicidad, ¿no? Ponernos de acuerdo, no siempre es tan sencillo. Vamos a hablar de cómo saber si nuestra inversión, la inversión de una persona es sostenible, si tiene un impacto positivo en el medio ambiente de las personas, pero otra vez antes de que me contestes, vamos a ver qué piensa nuestra comunidad a través de la encuesta. Si ya tenemos aquí los resultados, ahí los tenemos. Vemos que una mayoría aplastante ha considerado que hay que tener en cuenta todo lo que se indica aquí. Esa era la respuesta correcta, así que parece que tenemos una comunidad que lo tiene bastante, bastante claro. Pero aún así, ¿cómo podemos diferenciar, Chris, una inversión sostenible de una que no lo es? Bueno, pues yo me alegro un montón de que la gente, ¿no? Pues al final haya visto muy claro que hay que fijarse en muchas cosas. Eh,
pero también es cierto que, bueno, pues para las y los inversores minoristas es complejo muchas veces identificar si un producto financiero es realmente sostenible, ¿no? Y en este sentido, como tú has dicho, partiendo un poco de la base de la regulación, pues una regulación que permitiera contar con una clasificación, una calificación rigurosa y sin ambigüedades de las actividades que se pueden considerar sostenibles sería de gran utilidad. Se supone que esto lo podríamos conseguir a través del desarrollo de la taxonomía, pero no podemos olvidar que por el momento no podemos dar por finalizada la definición, por ejemplo, de la parte de la taxonomía social y que hay muchas voces críticas sobre la inclusión de ciertas actividades que, bajo ciertos puntos de vista como el nuestro, no cumplen con el criterio básico de no dañar que hemos comentado anteriormente, como pudiera ser, por ejemplo, incluir en esta taxonomía las actividades relacionadas con el gas o con la energía nuclear, ¿no? No obstante, y al margen de esa parte más regulatoria, sí que hay ciertos aspectos que nos pueden dar pistas y otros que nos van a dar más certeza. Por ejemplo, pues conocer el perfil de la entidad con la que vamos a decidir materializar nuestras inversiones puede darnos una pista. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cómo podemos verlo? Pues, por ejemplo, podemos saber si la entidad cuenta con una serie de criterios mínimos en los que se excluyen estas actividades que entendemos que dañan a las personas y al medio ambiente. Ese, por ejemplo, es un punto de partida que nos permite de alguna forma asegurarnos que las inversiones son sostenibles y que realmente contribuyen a esa transición hacia una economía verde y más inclusiva. También podemos comprobar, por ejemplo, si el portfolio de productos que ofrece esa entidad, bien sea una entidad gestora o bien sea, por ejemplo, una entidad intermediaria como un banco, si ese portfolio, esa oferta de productos que me ofrece, tienen todos un perfil que estén relacionados con la sostenibilidad o si cuenta con un portfolio de productos en el que hay productos pues, de todos los tipos, ¿no? Desde más marrones o grises hacia más verdes. Y más que nada porque el impacto que consigamos también va a depender mucho de ello. Y luego, una vez que ya hemos seleccionado el producto en concreto, también lo que nos podemos fijar es en la propia documentación precontractual, ¿no? Porque fijándonos en la política de inversión o en las limitaciones que pueda tener o el impacto que pretenda conseguir, o por ejemplo nos podemos fijar en si aporta o no a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos visto antes, ¿no? Por eso las entidades financieras, en este caso como la nuestra, que es una banca con valores, pues lo que hacemos es promover a través también de la autorregulación y de la voluntad de avanzar con transparencia pues en esa inversión de impacto. Entonces, como decimos, ¿no? Hay algunas cuestiones que nos pueden dar pistas, sabiendo dónde voy a poner el dinero o con quién voy a poner el dinero, de más o menos qué es lo que me puedo encontrar. Y luego hay otra parte que va a ser la que realmente nos dé algo más clarificador, que va a ser pues algo más objetivo como la propia documentación del fondo. Y bueno, por esta línea, profundizando en un tema en concreto de regulación, existe una clasificación de productos financieros para conocer la sostenibilidad de cada producto, ¿no? Y bueno, y cuál elegimos, si es que estamos interesados. En qué consiste esta regulación? ¿Qué es eso del SFDR, sobre todo, que tanto vemos ahora? Desde luego. Bueno, pues yo creo que esto parte todo, ¿no? de esa conciencia cada vez mayor sobre la necesidad que tenemos de dirigir lo que decíamos, más capitales para la transición hacia una economía sostenible y significa ir más allá de la mitigación de riesgos o de esa aproximación best in class, que es escoger lo mejor, que es lo que se venía haciendo en la inversión socialmente responsable más tradicional. Todo esto surge pues, del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, del Pacto Verde Europeo, y que ese Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta de la Unión Europea para hacer sostenible nuestra economía y de la que a su vez deriva la taxonomía, que es ese marco de clasificación para determinar si una actividad económica es sostenible desde un punto de vista medioambiental, o el SFDR, que son las siglas del reglamento, las siglas en inglés del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Con este SFDR, las organizaciones financieras, pues como los bancos, los fondos de pensiones, gestores de activos, etcétera, tienen que ser más transparentes sobre la sostenibilidad de su oferta de producto y, sobre todo, tienen que tratar de contribuir a evitar lo que llamamos, ¿no?, el greenwashing o el ecowashing o el ecolavado, ¿no? Este SFDR lo que hace es exigir a los participantes de los mercados financieros que clasifiquen sus fondos de inversión como fondos artículo 6, artículo 8 o artículo 9. Y un fondo artículo 6 es aquel que no es sostenible, es un fondo convencional o un fondo gris. Un fondo artículo 8 es aquel que promueve características medioambientales y o sociales, que sería un verde claro. Y un fondo artículo 9 es aquel que tiene como objetivo la inversión sostenible, tiene el objetivo central de promover la inversión sostenible, sería un verde oscuro. Luego, es importante también saber que bueno, pues al final la regulación va entrando, no entra normalmente toda de golpe, sino que va entrando por fascículos, vamos a decirlo así, ¿vale?
y en 2023 entra en vigor el segundo nivel de SFDR, lo que exige pues, una exigencia mayor en materia de intencionalidad, lo que hemos dicho antes, ¿no? El querer buscar realmente provocar o conseguir un impacto, de transparencia y sobre todo también de reporting. Y es que, como comentaba antes, no dañar ya no es suficiente. O sea, ahora ya es necesario medir, informar y hacer seguimiento de los posibles impactos negativos que tengan los productos de inversión o bueno, como estamos hablando de SFDR, más concretamente los fondos de inversión, con indicadores, por ejemplo, que van desde las emisiones de CO2 a los derechos humanos y así como tener, por ejemplo, pues un portfolio que contribuya en su totalidad y de forma clara a lo que son los objetivos sostenibles. Esto de verdad significa aportar el impacto real desde la acción y desde la convicción. Y de forma complementaria a esto, hay otra regulación llamada Green MiFID. ¿Qué nos puedes decir sobre esta regulación que tengamos que saber? Es decir, cómo contribuye a dar claridad a la sostenibilidad de una inversión. Bueno, pues el Green MiFID también deriva de ese plan de acción de finanzas sostenibles y en este caso se enfoca más en el lado de los clientes, ¿no? Lo que trata es pues, de incluir una serie de preguntas por parte de las entidades financieras, sobre todo en los test de idoneidad. Entonces lo vamos a encontrar en servicios que incluyan, por ejemplo, asesoramiento o gestión discrecional de carteras, en los que antes de la contratación de los productos se tiene que conocer las preferencias de los inversores en cuestiones de sostenibilidad. Nosotras valoramos positivamente que se a los clientes y a las clientas por sus preferencias de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque va a ser una forma de hacer aflorar el interés real de la ciudadanía por la inversión y que va a obligar al distribuidor a tener una oferta completa que incluya productos y vehículos con un verdadero propósito por el impacto real positivo, medible y, sobre todo, que esté de acuerdo a los valores que ha manifestado la persona dando respuesta a las preguntas que le han lanzado. ¿Y a ti qué te parece que se le haya puesto nombre a esto del ecolavado de cara, ¿no? Que se empiece a hablar de greenwashing, de alguna forma que lo pongamos en el mapa y que eso pueda formar parte de la conciencia de los inversores e inversoras, ¿no? Que esto existe y hay que intentar detectarlo, ¿no? De alguna forma. Pues sobre todo me parece muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos manifestando que conocemos que no todo puede ser ese verde oscuro, sino que sigue Mm, habiendo gris, sigue habiendo marrón. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es, como inversores, ser críticos, detectarlo e intentar evitarlo si no es a lo que queremos aportar. Entonces, bueno, me parece que está muy bien que en este caso pues, la sociedad civil también se manifieste en esos términos y que de alguna forma también den un toque de atención a las entidades que lo están haciendo mm. para intentar evitar que esto sea pues, un común del mercado. Y tú, yendo un poco al tema personal de inversores e inversoras, ¿te parece que la inversión es algo que a veces asociamos el tema de compromiso, ¿no? Compromiso con valores, más a otras actividades que también son muy necesarias, ¿no? Pues yo qué sé, donaciones. ¿Tú cómo entiendes esa relación entre invertir y comprometerse con algo? Pues lo puedo ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la gestora de activos y desde el punto de Mm, vista del inversor en esos activos, ¿vale? Lo vamos a mm, hacer en las dos partes. Entonces, si me pongo desde el punto de vista del inversor profesional, de la gestora de activos o de la entidad que está de alguna forma gestionando los activos de los inversores, mm, veo ese compromiso y lo veo además muy importante. ¿Por qué? Porque al final lo que define también es, dentro de la estrategia de inversión, lo que está definiendo es la capacidad que tenemos de comprometernos con diferentes actividades que entendemos que están ayudándonos a llevar o a ir hacia esa transición hacia una sociedad más justa mm. e inclusiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la mano de las entidades o de las empresas en las que estamos invirtiendo. ¿Y cómo también lo hacemos? Porque ese compromiso también se materializa, por ejemplo, desde el punto de vista de hacer uso del proxy voting. Y el proxy voting es Mm. de activo, que al final están aglutinando un poder muy importante porque representan la voz de muchas pequeñas personas que están invirtiendo en esos productos de inversión, vayan a juntas generales de accionistas y Mm. puedan marcar líneas rojas sobre la misión, sobre la visión, sobre los valores o sobre determinadas acciones que se quieran tomar en relación con esa empresa. Entonces, me parece muy importante, me parece que es una herramienta muy a tener en cuenta a día de hoy, que al final da voz también a los pequeños inversores
y que se tiene que hacer uso de ella. Y además, de hecho, cada vez son más las gestoras que están definiendo una política específica de participación en las juntas generales de accionistas, una política de actuación con lo que se llama el proxy voting. Y luego, si me pongo del lado del inversor, porque yo también soy inversora minorista en este caso, pues en este sentido también me parece que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar alzando la voz, que tenemos que estar también ayudando a liderar a incluso las propias entidades que sigan actuando con compromiso. Porque al final una gestora o un banco o cualquier otra entidad no deja de tener, o sigue teniendo, es de hecho una parte principal, un deber fiduciario para con sus inversores. Y en este sentido tiene que respetar lo que ellos quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces, cuando muchos inversores están apostando por ejemplo, una inversión sostenible, una inversión de impacto, no puedo defraudarles. Y tengo que ayudarles en ese compromiso. Y además los inversores, a su vez, también nos tenemos que comprometer. Y comprometernos es hacer las cosas con razón a nuestros propios valores, invertir donde creemos que tenemos que invertir porque nos deja tranquilos, no solo desde el punto de vista de volatilidad, sino también desde el punto de vista más de sensaciones y desde un punto de vista, pues eso, no más personal, más de feeling con esa empresa. Y creo que tenemos que demostrarlo también en un largo plazo. Al final, pues un dicho, Zamora no se conquistó en una hora, y la inversión pues normalmente también suele tener, ¿no?, esa visión a más largo plazo que va también pues muy dentro de la definición del propio compromiso. Gracias. Creo que tenemos ahora un mapa bastante general, pero claro, ¿no? De la inversión de impacto. Y antes de ir a las preguntas del público, porque creo que estamos recibiendo un buen número de preguntas y merece la pena dedicarle tiempo, una última pregunta, que es, ¿qué te motivó a ti a, a dedicarte al mundo de la inversión? O sea, si recuerdas ahí como un clic o una razón que fue la que dijiste, ostras, esto me motiva a mí, ¿no? Una solo, me costaría mucho encontrar Bueno, pues, una sola razón, ¿no? La verdad que es, bueno, pues al final la vida te va llevando por determinadas sendas, ¿no? El mío en este caso sí que es verdad que me llevó por la parte de la inversión. Yo no es que haya tardado en conocer la inversión de impacto, porque hace ya pues unos cuantos años que soy parte del equipo y de Triodos, ¿no? De este grupo, de esta gran familia. Y bueno, pues la verdad es que te vas enamorando de la inversión, te vas enamorando de la inversión de impacto y te vas enamorando de todo lo que se puede hacer con esta forma de contribuir también a la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Entonces, de verdad que no te podría decir una única razón, eh, porque son muchas, pero es quizá la fe, porque la gente al final cuando invierte también es algo que nos cuenta, ¿no? Por definición, lo que estás haciendo es dejar de consumir ahora con perspectivas de conseguir algo más a futuro. Al final es lo que estás haciendo, ¿no? Que estás aplazando un poco, por decirlo de alguna forma, pues de ese uso de ese dinero. Entonces, bueno, pues ahí le unimos el uso del dinero, que efectivamente no es ahora mismo, sino que lo estoy poniendo a trabajar, y luego ya le unimos la parte de conseguir algo bueno, algo que no solamente sea un retorno financiero, sino que también, pues lo que decimos, ¿no? También me puede hacer feliz a otros niveles. gracias por también, bueno, nos abrimos aquí un poquito también a la parte personal que forma parte de esto, totalmente. Vamos a las preguntas del público. Aquí las ordeno un poquito por apoyos que tienen de otras personas del público o interés, ¿no? Los likes. Eh, Pregunta Manu, ¿qué rentabilidad y qué riesgo tienen los productos financieros de Triodos? Bueno, pues si hablamos en este caso de los fondos de inversión, Triodos tiene una gama de 16 fondos de inversión que podríamos clasificar dentro de diferentes familias, ¿vale? Tenemos una parte de los fondos de inversión que son fondos de inversión más de renta variable puros, otros que son fondos de inversión mixtos y otros que son fondos de inversión de la categoría de renta fija. Entonces, no puedo dar una rentabilidad media, no puedo deciros exactamente cuál es la rentabilidad de cada uno de los fondos, pero sí que puedo invitaros a que vayáis a la página de triodos.es. En el menú podéis pinchar en la parte de inversión y cuando entráis en fondos de inversión vais a encontrar
un cuadrito que pone ver todos nuestros fondos o ver listado de fondos, listado completo de fondos, y ahí vais a ver de una forma muy clara todos nuestros fondos con cada una de las rentabilidades. De hecho, hay rentabilidades de los últimos 10 años. Entonces, si fuera un producto en concreto, no tengo ningún problema en buscaros esa rentabilidad y darosla, lo que se llama la year to date, o lo que llevamos desde el 1 de enero hasta el día de hoy, pero de todos en general no puedo darosla. Y luego, además, también es importante ver que en esa misma tabla no solamente tenemos las rentabilidades, que es la parte positiva, ¿no?, sino que también tenemos la parte de los riesgos, para que se vea que al final hay un perfil de rentabilidad-riesgo que se cumple. Muy bien. Veo la pregunta de Inés María Solano, que es similar, o por lo menos ya has contado algo sobre el tipo de fondos que ofrecemos. Natalia Pérez pregunta por su parte de cuánto es la inversión mínima que se puede hacer en uno de vuestros fondos y si hace falta hacer un gran desembolso. Pues lo mismo, nosotros en la plataforma de fondos, bueno, voy a contarlo para todo aquel que no lo sepa. Nosotros ahora mismo desde Triodos Bank España tenemos una plataforma de fondos que está conformada por 4 gestoras de diferentes ámbitos. Tenemos, como hemos comentado antes, la gestora propia del grupo, Triodos Investment Management. Tenemos otra gestora francesa que se llama Mirova. Tenemos una gestora italiana que se llama Ética SGR y tenemos una gestora alemana que se llama GLS Investments. Cada una de estas gestoras tiene un grupo de fondos de inversión y cada uno de ellos tiene marcado cuál es el mínimo de inversión. Nosotros en Triodos no hemos fijado ningún mínimo, así se puede invertir en muchos de los fondos desde 1 euro. Hay otros que ellos mismos, las gestoras, definen, por ejemplo, por folleto, que la inversión mínima es de una participación, con lo cual tendríamos que ver cuál es el valor liquidativo diario de ese fondo en el que queremos entrar y esa será la inversión mínima, y hay otros fondos que tienen definido una entrada mínima de 100 euros. Pero al final, nosotros con la política que tenemos marcada desde Triodos de no marcar un mínimo, lo que queremos también es un poco democratizar la inversión de impacto, ¿no?, que sea accesible para todo aquel que tenga intención y que tenga ganas de probar nuestros productos y probar la inversión de impacto. Luego, Ana Isabel pregunta si podemos desde Triodos asesorar sobre en qué productos invertir según las necesidades del cliente. Bueno, nosotros es verdad que Triodos no presta un servicio de asesoramiento, sino que nosotros lo que hacemos es ofrecer una gama suficiente de productos para que cada persona pueda de alguna forma componerse la cartera que mejor le convenga en función de esas necesidades o de esos objetivos que se marque. Entonces, es verdad que nosotros lo que sí podemos hacer es informar de las características de todos los productos. Y cualquiera de vosotros o de ustedes tenéis alguna pregunta, pues cualquiera de mis compañeros estará encantado de solucionarla, pero es verdad que a día de hoy no hacemos o no ofrecemos ese servicio de asesoramiento. Uh-huh. Sí que ofrecemos información sobre el impacto de las Eso sí, inversiones, ¿no? Que nos eso sí. pregunta Natalia también, ¿cómo puedo saber el impacto real que tiene mi inversión? Pues mira, ahí sí que podemos hacerlo de 2 formas. Por un lado, tenemos una forma más genérica, que es también en nuestra página web, en cada una de las páginas de los productos, de los fondos, hay una ventanita, una parte amarilla más o menos por el centro, que está el reporte de impacto. Entonces, las gestoras lanzan un reporte de impacto y lo que dicen es lo que ha conseguido en términos diferentes cada uno de los fondos. Entonces, las gestoras lo que se marcan son una serie de KPIs, una serie de datos para informar de determinados aspectos e informan, por ejemplo, pues de la capacidad que hemos tenido de ahorrar emisiones de CO2 o de la capacidad que hemos tenido de ahorrar agua. Cada una de ellas marca diferentes KPIs para demostrar cuál ha sido el impacto. Y luego, además, nosotros desde Triodos, dentro de la parte de la parte privada o de la parte de clientes, cuando ya accedes a la parte de clientes de nuestra página web, también puedes encontrar cuánto estás aportando o cómo estás consiguiendo hacer ese impacto con la inversión que estés ahora mismo teniendo en los productos de Triodos. Y lo mismo, marcamos una serie de KPIs, se calcula en función de la cartera que tenga cada uno de los clientes y se pone una serie de indicadores, pues demostrando, como decíamos, ¿no?, pues cuántos litros de agua se ha ahorrado o cuántas comidas orgánicas se han podido financiar con la inversión que hacemos cada uno de nosotros. Impacto muy concreto, vaya. También le interesa una cosa bastante concreta a Domingo, que dice, ¿permitís inversión directa en empresas como Thule u otras o solo a través de fondos?
Si es solo a través de fondos, ¿es posible tener la lista de empresas que integran el fondo? Sí, efectivamente. Nosotros ahora mismo solamente hacemos la inversión a través de fondos, no hacemos inversión directa o no permitimos, mejor dicho, al inversor minorista acceder a la inversión directa. Y para obtener los portfolios o las carteras de los fondos, se puede entrar directamente a las webs de las gestoras, que están también disponibles, o si no, en este caso, Domingo, te invito a que nos lances una pregunta con el fondo que te interese y te haremos llegar la cartera sin ningún problema. Otra pregunta de Natalia que sobre el efecto multiplicador. O sea, ¿qué es el efecto multiplicador? Pues un poco como explicábamos antes, al final el efecto multiplicador, lo que queremos decir con él es esa capacidad que tenemos de utilizar, de capitalizar todos los pequeños capitales de los inversores privados hacia las problemáticas o hacia las macrotendencias que entendemos que tenemos que estar cubriendo en cada uno de los momentos. Por ejemplo, hemos pasado por una pandemia que parece que fue hace un montón de tiempo, pero todavía estamos ahí pegando coletazos. En ese momento se desarrolló mucho la parte social, ¿no? Al final del ESG o de la ASG, parecía que teníamos mucho foco en la parte de la A y teníamos menos en la S y en la G. La pandemia, por ejemplo, puso de manifiesto la necesidad de abordar temas que tuvieran que ver más con la parte social. Entonces, en ese momento, el efecto multiplicador de la inversión lo que consiguió es capitalizar todos los deseos de la gente en que de verdad participáramos más de la parte de la S. Ese es el efecto multiplicador. Interesante. Manu nos pone otra pregunta también que dice, en la práctica, ¿con qué herramientas cuenta Triodos para asegurarse de que los fondos que invierte se usan en proyectos positivos y de desarrollo sostenible? Bueno, aquí tendríamos dos cosas. Por un lado, por la parte de la inversión, en este caso, lo voy a hacer como a dos escalas, ¿vale? Nosotros como Triodos Bank España, por ejemplo, a la hora de seleccionar los fondos o las gestoras que nos acompañan en esta plataforma de fondos, tenemos un proceso que nos obliga a hacer una revisión holística o una revisión 360 para seleccionar a esas gestoras y a esos fondos. ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo? Pues vemos, como decíamos antes, que la gestora, por ejemplo, no tiene un portfolio que cubra fondos artículos 6 a 8 y 9. No, solamente nos enfocamos en los fondos que son más verdes. No nos valen gestoras que tengan, por ejemplo, de todo. Si la gestora además no tiene de todo, luego pasamos también a ver el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo también tiene que cumplir con una serie de criterios que nos marcamos desde Triodos, con esos criterios, por ejemplo, de exclusión, para ver lo que decíamos, que no estamos poniendo a disposición de nuestros clientes productos con los que de alguna forma se pueda dañar, bien sea la sociedad o bien sea el medio ambiente. Entonces, eso lo haríamos en la parte de la inversión. Y luego, además, como Triodos en sí, y cómo nos aseguramos de que se invierte en proyectos positivos y de desarrollo sostenible, también es lo que comentaba antes, ¿no? Ya una vez que estamos haciendo esa inversión, lo que hacemos es seguirla. No es una cosa que se compre y lo dejamos en la cartera y no lo volvemos a hacer caso, sino que hay una monitorización constante, o se va, por ejemplo, a las juntas generales de accionistas, o durante todo el año también se está teniendo reuniones con los consejos de administración, etcétera, y se es muy crítico cuando se ve que hay cualquier tipo de desviación, lo cual también es importante porque si antes decíamos que mantenemos un compromiso, también es cierto que nos marcamos ciertas líneas rojas que nunca se pueden traspasar. Entonces, en el momento en el que hay cualquier tipo de conflicto o hay cualquier tipo de controversia, si hay que desinvertir, se desinvierte. Entonces, es un proceso que es dinámico, ¿vale? Estamos continuamente, o sea, se selecciona, pero luego estamos continuamente revisando que esa selección es correcta. En el momento en el que se detecta algún tipo de problema, se actúa. Genera bastante interés el tema de los artículos del SFDR 9. Pablo López Muñoz pregunta ¿qué diferencia hay entre los fondos del 8 y el 9? Porque ve que tenemos de ambos en la plataforma de Triodos y que en cuáles debería invertir si quiero hacer verdaderamente inversión de impacto. Vale, pues como hemos dicho, los fondos artículo 8 son aquellos que promueven características sociales o medioambientales, pero es verdad que no tienen un objetivo de sostenibilidad en el centro, que es por la contra lo que serían los artículos 9, los fondos artículos 9. Entonces, es cierto que nosotros en la plataforma tenemos fondos artículo 8 y fondos artículo 9, pero también con un matiz importante. Primero,
o con dos matices importantes. El primero es que más del 60% de los fondos de la plataforma son fondos artículo 9, o sea, que pesan más los fondos artículo 9 que los fondos artículo 8. Y luego el segundo matiz importante es que los fondos artículo 8 en realidad nos interesan no solo porque ya eran sostenibles antes de que el SFDR apareciera, sino porque además las entidades que lo gestionan, que en este caso son GLS Investments y Ética SGR, son dos entidades que, sin ir más lejos, por ejemplo, son compañeras de Triodos en la Global Alliance for Banking on Values. Entonces, no estamos hablando de gestoras que no tengan nada más que esa actividad de inversión, sino que al final pertenecen, por ejemplo, a grupos financieros que apoyan toda la sostenibilidad desde otros prismas, ¿no? Pues, por ejemplo, desde la financiación, que están muy comprometidos en valores, etcétera. Entonces, también tenemos que entender que es verdad que a día de hoy hay fondos artículo 8 y fondos artículo 9, pero que, como decíamos antes, lo que estamos viendo también es que la regulación no se ha desplegado por completo, sino que vamos paso a paso. Entonces, hay muchas gestoras que también están tendiendo a ser cautas, a hacer una autoclasificación, porque no podemos dejar de recordar que el SFDR es una autoclasificación, una autorregulación. Han clasificado sus fondos como artículo 8 y lo que van haciendo es ajustarse a esa regulación para que cuando sea definitiva sí puedan dar el salto a ser artículo 9 y que nosotros estamos deseando que podamos verlo más pronto que tarde. Ana Isabel, sobre el mismo tema, dice si es obligatorio que se haga pública la clasificación según artículo 6, 8, 9 de los productos financieros. Sí. De hecho, desde que entró en vigor este reglamento de divulgación de finanzas sostenibles, fue el 10 de marzo del año pasado, cuando ya todos los documentos precontractuales de los fondos debían incluir esta adhesión al SFDR y cuál era su propia clasificación. Y como decimos, ahora en 2023 va a haber otro nuevo despliegue y vamos a ver cómo lo que son ya los reglamentos técnicos, lo que se llaman los RTS, empiezan a modificar también otros componentes, pero al final la idea de toda esta normativa es precisamente ser más transparentes y dar esa información a los clientes de una forma ex ante a la inversión. Y nosotros, por ejemplo, como decía antes, en ese cuadrito donde vemos todos los fondos que tenemos en Triodos, en ese ver listado completo, hay una columna específica que marca si el fondo es artículo 8 o artículo 9, para ponerlo también más sencillo y que el cliente pueda acceder a toda la información de una forma sencilla, fácil y que esté todo en un mismo sitio. Un poco como la etiqueta de riesgo que te la encuentras enseguida, ¿no? Por Justo. ejemplo, también. Además, esa también está al lado. La del riesgo y la del impacto. La del riesgo, la del impacto y la de la rentabilidad. Al final el Todo trinomio. cuenta. Sí, sí. Arturo Martínez nos pregunta si invierten estos fondos de Tríodos, o los que comercializa Tríodos, en valores del Tesoro Público. Pues en algunos casos sí y en otros casos no, porque aquí lo que hace cada una de las gestoras también es, antes de empezar en el proceso de inversión, se crean su propio universo. Y el universo de inversión, pues al final, entre otras cosas, pues valora si determinados países y por lo tanto su deuda pública son opciones a considerar para incluir dentro de la cartera de inversión. Todos sabemos que al final, bueno, pues hay países que tienen determinadas controversias o que no respetan los derechos humanos, etcétera. Entonces, nosotros lo que nos aseguramos es que las gestoras tengan, como decíamos antes, unos criterios de exclusión que no permitan, por ejemplo, invertir en valores que consideramos que pueden promover ese daño, que pueden causar ese daño. Entonces, hay gestoras que se marcan no invertir en deuda pública. Las que tenemos nosotros sí están invirtiendo, algunas de ellas en deuda pública, pero de lo que sí que estamos seguros es que son, por ejemplo, de gobiernos que respetan los diferentes pactos y convenios mundiales. Concha nos pregunta algo bastante concreto, que es si se puede hacer una inversión con aportaciones mensuales. Sí. Podemos hacer las dos cosas, podemos hacer una aportación puntual donde pues, decidiríamos qué cantidad queremos invertir y luego también nos podemos establecer un plan de inversión que puede ser con aportaciones mensuales, semanales, diarias, quincenales, trimestrales, etcétera. Sí, se puede hacer. Vale, y Rosario Mejuto pregunta, bueno, nos pide si podemos repetir el enlace para temas de inversión. Bueno, un poco la ruta que contabas antes, que desde la web de Triodos, Sí. entiendo. Sí, desde la web de Triodos, arriba en el menú, pinchamos en inversión
hacemos un poquito de scroll, bajamos un poquito en la pantalla, vamos a encontrar la primera cajita que pone fondos de inversión, y si bajamos un poquito por la web o por la pantalla de fondos de inversión, vamos a ver ese cuadradito que estoy diciendo que pone ver listado completo de nuestros fondos o algo así. Me vais a perdonar que no me sé exactamente las palabras, pero juraría que es ver listado completo de nuestros fondos. Creo que lo van a encontrar. Y bueno, a nivel más global, Francisco Javier pregunta si tenemos como referente en sostenibilidad la Agenda 2030. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros es un referente, pero no solamente a nivel de la inversión, sino al final para triodos, ¿no? Para convertirnos también, por ejemplo, en el net zero. O sea, para nosotros es no solamente el referente, sino es también incluso algo a batir, ¿no? Queremos seguir siendo frontrunners en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Porque la Agenda 2030 sí engloba todos los objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas, bastante global. Veo que desde el equipo ya respondían a Rosario con el enlace a la parte de fondos de inversión, así que todo claro por esa parte. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Cristina. Creo que por el momento hemos dado respuesta a todas las preguntas que teníamos. Pero bueno, seguramente que ha sido un buen aperitivo sobre este tema de inversión de impacto. Puede que tengamos otra pregunta más o no lo estoy viendo aquí. Voy a revisar para que nadie se quede con las ganas de tener respuesta. Creo que hemos dado respuesta a todo. Así que muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy y sobre todo a las que habéis compartido vuestra opinión o si os habéis lanzado. Y os esperamos a todas y a todos en la próxima sesión de Trios Live, que se anunciará en breve. Además, en los próximos días os llegarán dos cosas: una encuesta de valoración, que nos interesa mucho conocer vuestra opinión, y el vídeo de esta sesión disponible en nuestro canal de YouTube junto a los de las anteriores sesiones, porque pues, si hay algún detalle que queréis volver a ver o para esas personas que estaban interesadas pero que no han podido unirse al final. Bueno, esperamos que haya sido muy útil, muchas gracias y también gracias a todas las compañeras que han hecho posible este evento. Hasta el próximo, nos vemos. Hasta pronto, gracias.